que es coautor Serafín. Pero yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que estaríamos de cualquier otra forma, sin ello desmerecer a la obra que hoy vamos a presentar. Y es que en Pozo Blanco hablar de Serafín Pedraza es algo más que hablar de libros. Y es que si hay una profesión o labor poco entendida y a veces denostada es la de político, a veces con razón, pero hay otras en las que se nos mete a todos en el mismo saco, muy a nuestro pesar. Cuando yo llegué hace 3 años a esta concejalía, me bastaron solo unos días para comprender que todas las ideas innovadoras que yo traía ya habían sido puestas en marcha por alguien con más experiencia y... ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Pues cuando yo llegué con muchas ideas innovadoras, muchas de esas ideas ya habían sido puestas en marcha por alguien pues, con más experiencia y más sabiduría que yo. Y es que Serafín, durante sus años de concejal de cultura, tocó todas las artes y experiencias culturales con más o menos éxito. Y créanme que no es fácil, con la juventud de una veinteañera, comprobar la frustración de que esas ideas ya habían sido desarrolladas. Hoy, ya con más de 30 años, sé aceptar que cualquier propuesta, que puede ser más o menos innovadora, pero que alguien ya la puso en marcha hace unos años. Y es que Serafín es un símbolo relacionado directamente con la cultura de este pueblo, en concreto, y más en general con nuestra provincia. Con más aciertos que errores, y no creo encontrar a nadie, ni en esta sala ni fuera de ella, que niegue su labor durante más de 20 años al frente de la Delegación de Cultura de este ayuntamiento. A nivel personal, cabe destacar que pocas delegaciones aglutinan tanta amistad y respeto como es la Concejalía de Cultura. Y me voy a explicar, y es que a los pocos días de tomar la posesión de mi cargo, Serafín apareció por allí en mi despacho sin otro afán que interesarse por las que iban a ser mis inquietudes y hacerme partícipe de su experiencia, tanto para lo bueno como para lo malo. Y aún a día de hoy seguimos manteniendo esas conversaciones. Yo ese día entendí que no todas las cosas son como nos las cuentan y que al final el tiempo es quien mejor valora la labor de cada uno. Y yo no quisiera desaprovechar esta ocasión para poner en alza, como yo creo que la sala llena así lo hace, la labor y la persona de Serafín, porque hay otra cualidad que muy pocos tenemos la suerte de ver, y es que Serafín dejó una forma de hacer las cosas, y yo quiero utilizar este acto, este altavoz privilegiado de estar rodeada de todos vosotros, para reconocer la labor del personal técnico de esta delegación, y en concreto la labor de Rafa Calero, porque la más de las veces es condenado a ser el más incomprendido en esta labor, pero heredó de Serafín el gusto por el trabajo y las cosas bien hechas, aunque a veces no sea lo más popular. Y tampoco quisiera cerrar mi intervención sin hablar de esta obra o hablar de cine, aunque en este pueblo hablar de cine y hablar de Serafín van muy de la mano. Y no es casualidad que seamos uno de los pocos pueblos que mantienen un cine público con programación diaria. Evidentemente, que logró aquello hace, por estos días, 20 años, era un enamorado del cine y quien creó uno de los eventos cinematográficos más importantes de nuestra provincia, y a nadie se le olvida aquellos encuentros de cine y literatura que colocaron a Pozo Blanco como un referente cultural a nivel nacional. No podía ser otra la temática que en este primer libro que Serafín presenta en el teatro fuese de cine, y de cine francés, sus orígenes en todos los sentidos. Su amor por el cine, por la cultura francesa y por el teatro se aglutina en el acto de hoy, ya que aunque en el 10º aniversario de este teatro hace un par de años, quien más y quien menos compitiera por atribuirse los méritos de conseguir una instalación como es este Teatro El Silo. Pero yo creo que a ninguno de los presentes se le escapa que aquella gran conquista cultural solo podía, detrás de aquella conquista cultural solo podía estar un gran político y un gran comprometido con su labor y con la cultura en general.
Así que, estimado Serafín, yo creo que es de bien nacido ser agradecido. Gracias por hacernos partícipe de esta presentación y que en silencio todos los que estamos aquí hemos aprovechado para reconocer el trasfondo que no siempre es reconocido. Gracias por tu labor, gracias por tu saber estar después de tus responsabilidades políticas. Y es que también cabe destacar que pocos políticos a día de hoy aglutinan tanto afecto, tanto por los grupos políticos del ayuntamiento como por los colectivos culturales y cualquier agente cultural implicado, como es Serafín. Y eso no es casualidad. Así que aprovecho para mostrarte mi respeto, mi admiración y mi aprecio. Yo, sin más, antes de que seas tú mismo quien nos hable de la obra, le voy a ceder la palabra a mi compañero Emiliano, que a petición tuya hoy también nos acompaña en esta mesa, que fue tu sucesor en el cargo, y yo creo que revela el tipo de político que fuiste cuando quieres que hoy seamos nosotros quien te acompañemos aquí. Así que gracias y disfruta del día y enhorabuena por tu obra. Muchas gracias, Rosario. Muy buenas noches a todos y a todas. Vengo sin papeles porque, conociendo a Serafín y conociendo a Rosario, sabía que muy poco más podía aportar yo a lo que ambos esta noche puedan decirnos a todos y a todas, ¿no? La verdad que siento una enorme gratitud porque Serafín quiera que esta noche le acompañe yo a él en un momento tan importante para él como esta presentación de este libro. El día que él me dijo que quería que yo participara en esta noche, en cierta parte me sorprendió, pero en cierta parte no, porque prácticamente desde el día que yo tomé posesión de ese acta de concejal como concejal de Cultura, la primera persona con la que tuve la suerte de hablar fue con él. Nunca imaginé que podía ser tan fácil. Lo que en lo político siempre puede resultar un ambiente de confrontación, que de cara a la calle puede resultar que sea algo mucho más hostil, con Serafín todo fue muy fácil, como ha dicho Rosario. Esa misma mañana nos sentamos los dos en lo que hasta entonces había sido su despacho durante muchos años. Él me comentó los proyectos que tenía en marcha, yo le comenté mis inquietudes. Y de ahí salió lo que fueron los 2 años de legislatura en lo que a mí respecta como concejal de Cultura, que no podían ser otra cosa que terminar de seguir con el legado y con las actuaciones que él tenía puestas en marcha, con los matices o con las inquietudes que yo tenía, pues como una persona que entraba de nuevo en un lugar como era el Ayuntamiento de Pozoblanco. A partir de ahí, en muchos actos en los que nosotros nos encontramos, mi pregunta siempre es la misma: Serafín, ¿y tú qué vas a hacer ahora? Aparte de tu trabajo, que era lógico que él volviera a su lugar de trabajo. Yo era conocedor de sus inquietudes en el ámbito de la cultura y él siempre decía, pues tengo cosas que escribir, pero bueno, su tiempo llegará, todo llegará, todo llegará. Y bueno, hoy ha llegado el día ese, ¿no? En el que quizás después de tanto tiempo, de tantos años en lo público, pero yo creo que al final la vida nos va poniendo a cada uno en nuestro sitio y algunos podemos estar en determinados cargos porque nos sitúen en las circunstancias en ellos, pero hay otras personas que cuando durante tanto tiempo están desempeñando un lugar en lo público en una condición en concreto, como el caso de Serafín, pues en el ámbito de la cultura, es porque detrás, de verdad, existe un compromiso con ella, una vinculación directa y en cierto modo, pues forman parte de ese arte y de esa cultura, como en este libro Serafín lo demuestra. Que en una noche como la de hoy, en la que hablábamos con anterioridad, puede resultar más fácil formar parte de una manada inconsciente que de un acto como el de hoy. Puede resultar algo casi revolucionario, reivindicativo, que nosotros nos sentemos hoy aquí con lo que ello conlleva. Reivindicar la cultura, reivindicar
la literatura, reivindicar el cine, como quien más lo ha defendido siempre en este pueblo, algo que no tenía esa representación, que en su día Serafín decidió darle el protagonismo que tenía, esas jornadas de cine y literatura, y qué mejor que él para representar todo eso a través de ese hermanamiento que Pozo Blanco siempre tuvo con Francia, con Le Mans, que quizás no tenga nada que ver, o igual tiene todo mucho que ver en esta obra que hoy Serafín nos presenta a todos nosotros. Por mi parte, lo único que puedo decir esta noche en esta inauguración, que no he recibido mayor halago en mi vida en lo político que un rival, como siempre lo fue, como Serafín en lo político, que quiera que yo esta noche forme parte de un momento tan especial como el tuyo. Mi respeto, mi admiración más profunda, y ojalá que tu nieto Antonio, al que tú le dedicas este libro desde lo más profundo de tu ser, te cuide y te admire como los que estamos aquí, estamos orgullosos de admirarte y ojalá seamos capaces de cuidarte como te mereces. Muchísimas gracias, Serafín. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Me van a permitir un breve inciso antes de entrar en materia, y es desde aquí mostrar mi solidaridad con la joven que fue violada en Pamplona, mostrar el dolor porque eso ocurra en mi país y mostrar cierta decepción por una sentencia que yo creo nos ha decepcionado a casi todos. Y dicho esto, voy a empezar por el bloque que me parece desde luego mucho más importante que todos en lo que va a ser mi intervención, que muchas veces se queda para el final, pero yo prefiero que esté al principio, que es el de los agradecimientos. No porque se me fuera a olvidar, sino porque entiendo que hay que ser agradecido, y hay que ser agradecido sin tacañería. En primer lugar, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Pozo Blanco, que ha colaborado en esta edición, y quiero personalizar, como no podía ser menos, en dos personas, que son las que me han precedido en el uso de la palabra. Por un lado, Rosario, nuestra estupenda concejala de Cultura. Iba a decir que Dios nos guarde muchos años, pero eso dependerá de las urnas o de que ella quiera seguir. Pero tenemos la suerte de tener una concejala estupenda. No por lo que ha dicho, no. Lo que ha dicho es exagerado un poco, debo de decirlo. Sino porque verdaderamente nos hemos encontrado en esta legislatura con una concejala verdaderamente de raza. No digo que los anteriores no lo fueran y tal, pero es una concejala con trato fácil, con entusiasmo, y a mí me gustaría que siguiera muchos años. Y por otra parte, Emiliano, que efectivamente yo le pedí que estuviera. Y le pedí que estuviera por varias razones. Él ha apuntado algunas, porque entiendo que en la política muchas veces es verdad que enfrenta a personas, pero una cosa es el debate político y otra cosa tiene que ser la relación entre las personas, a título personal, propiamente dicho. Y en ese terreno debemos de ser capaces de encontrarnos. Es verdad que Emiliano me sucedió en la concejalía, hizo una buena labor, y yo tenía mucho interés en que él estuviera. No he invitado tanto al primer teniente de alcalde como a Emiliano, que era el que yo quería que me acompañara en esta mesa. Quería también agradecer a Miguel Arroyo su participación en este libro. También ha tenido una participación y quiero resaltarla. A la editorial TV Editores, que apostó por este proyecto, particularmente a Carmen, que ha sido con la que, bueno, pues he tenido trato más directo. Carmen se terminó convirtiendo casi en mi segunda novia, porque nos mandábamos email, pues, todos los días, en sábado, en domingo, en día de fiesta. Yo decía, Carmen, tú no descansas nunca, ¿no?
bueno, una mujer, no la conozco personalmente, pero ha sido un gustazo trabajar con ella, ver cómo se le vivía por solucionar problemas y tal. Yo estoy muy agradecido a TV Editores y a Carmen particularmente por ese trato que nos ha propiciado. Quiero recordar aquí a un ausente que es el profesor Torres, Lucas Torres, que es el coautor del libro, que no puede estar porque está lejos en su Bretaña, seguramente a estas horas preparando las clases de mañana, de lo cual es un gran especialista que es literatura del siglo de oro. Y bueno, pues me dijo que estaría con nosotros en espíritu, aunque no podía estar físicamente. Quiero agradecer a mi hijo Jorge su aportación, porque bueno, nos solucionó unos cuantos problemas gracias a su conocimiento de la informática, y después explicaré particularmente en qué. A mi familia en general, porque bueno, pues cuando una persona se dedica de vez en cuando a estos menesteres, no debe de ser muy fácil para los que están al lado, y bueno, pues a veces pues les toca aguantar la parte mala. Nosotros hacemos lo que nos gusta y la familia pues nos tiene que aguantar, o nos aguanta, no sé si tiene o no tiene, y particularmente a Ángela. Yo un día le decía que casi hubiese sido de justicia que figurara como coautora del libro, pues por, bueno, la cantidad de cosas que has tenido que aguantarme a lo largo de estos aproximadamente 3 años y medio, casi 4, que ha durado la escritura, corrección y 50.000 cosas. ¿Cómo no? Tener una mención especial por la persona a quien va a dedicar este libro, mi nieto Antonio, que bueno, pues este sí que es mi proyecto principal y fundamental. A ver, ¿a quién se lo iba a dedicar a él? Aunque no tenga edad todavía para leer este libro y le quedan todavía muchos años, pero es verdad que me apetecía muchísimo. A todos vosotros y vosotras por estar aquí esta noche en este acto, mi máximo agradecimiento. A los medios de comunicación, por supuesto, que son los que al final se hacen eco de lo que aquí se diga. ¿Cómo nació este proyecto? Pues en este proyecto ocurre lo que ocurre en casi todos los proyectos. Hay una parte de azar. Este proyecto nació una noche de verano en un pueblo que está a 350 kilómetros de aquí, donde nací. Seguramente una noche en que las neuronas se recalentaron más de la cuenta, en el cual también probablemente hubo algún exceso de alcohol, para qué vamos a decir lo contrario, y hubo una conversación entre el profesor Lucas Torres y yo, que empezó en torno a las 11 de la noche y terminó pues siendo casi las 7 de la mañana, con un tema único. Estuvimos hablando todas esas horas de cine francés. Al día siguiente, cuando nos volvimos a juntar, dijimos, joder, si prácticamente hemos escrito un libro. Es decir, hemos estado hablando 8 horas seguidas y prácticamente el libro está hecho. Aunque no sabíamos qué forma le íbamos a dar, pero ahí en esa conversación es cuando nace por primera vez la idea de colaborar para hacer un libro sobre cine francés. Yo recuerdo que cuando fui a ver a Emiliano la primera vez para hablarle de este libro, me hizo una pregunta que probablemente yo tenía contestada en mi fuero interno, pero que tiene su interés. Me dijo, ¿por qué el cine francés? Lo recordarás, ¿verdad, Emiliano? ¿Por qué el cine francés? Pero se podría pensar que este proyecto para mí es algo que tiene mucho que ver con mi vida en Francia. Yo llegué a Francia con 2 años, volví con 20 años, 18 años que son fundamentales en la vida de una persona y que hacen que, bueno, pues claro, son los años de formación, y yo muchas veces digo que un 50% de mi persona es francesa. Claro, queramos o no queramos, cuando vuelvo con 20 años ya prácticamente todo está dicho, lo que uno va a ser y cómo va a pensar y cómo, bueno, va a tomar algunas determinaciones. Probablemente eso haya influido, el hecho de que al vivir en Francia mi primera educación cinematográfica sea con cine francés. Efectivamente, eso es una parte de la verdad,
pero no es todo. Sería insuficiente si solamente fuera eso. Podría ser más o menos meritorio, pero nos quedaríamos a mitad de camino. Y nos tenemos que retrotraer mucho más atrás. Nos tendríamos que ir al 28 de diciembre de 1895, donde ninguno de nosotros había nacido ni era todavía proyecto, pero donde ocurre algo muy importante. En un salón del Boulevard de Capucines, en París, se hacen las primeras proyecciones cinematográficas. Los hermanos Lumière, originarios de la ciudad de Lyon, habían inventado un artilugio que permitía que naciera el séptimo arte. Todavía no se consideraba como séptimo arte. Hay que tener en cuenta que lo primero que se vio en aquellas sesiones eran pequeños cortos de unos cuantos segundos que todavía no tenían un lenguaje definido. Eran una máquina muy rudimentaria de proyección y se había grabado de una forma verdaderamente más rudimentaria todavía. Había habido intentos anteriores. El cine estaba, que es la imagen en movimiento, estaba ya en la mente de los seres humanos desde siempre. El gran crítico e historiador del cine, Roman Gubern, en su historia del cine hace remontar la historia del cine a las cuevas de Altamira, con ese intento de reproducción del movimiento. Incluso se habla en esa historia del cine del mito de la caverna de Platón, de la cual mi amigo Paco, que está por ahí, recordará que lo citamos en el cómic de historia del cine que publicamos en el año 96, que es un mito maravilloso. Las sombras chinescas, en fin. Podríamos estar mucho rato hablando de lo que fue la arqueología del cine. Pero el 28 de diciembre de 1895, el cine ya es un hecho con el invento de los hermanos Lumière. Películas muy sencillas, por ejemplo, la primera que se proyecta es la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Ponen la cámara, se abren las puertas y van saliendo los obreros. O algo que verdaderamente asustó a todo el público, que es la llegada del tren a la estación de La Ciotat. Cuando vio a la gente llegar a esa locomotora, hubo quien realmente se asustó y salió corriendo de la sala porque, bueno, el ojo no estaba acostumbrado a eso. El cine, aparte del artilugio mecánico, viene por algo que, citando nuevamente a Roman Gubern y a otros autores, Roman Gubern en concreto dice que viene por un defecto del ojo. Yo diría que por una virtud del ojo, por una propiedad del ojo, que es lo que se llama la persistencia retiniana, esa capacidad que tiene nuestra retina de conservar las imágenes durante un breve tiempo, y la superposición de imágenes fijas hace que tengamos la ilusión del movimiento. En cine se proyectan a 24 imágenes por segundo, aunque al principio la velocidad de proyección era de 16 fotogramas por segundo. Eso fue variando con el paso del tiempo. Incluso, para contar alguna anécdota jocosa, al principio no existían en las máquinas de rodaje motor de arrastre, con lo cual era una manivela, y algunos operadores silbaban marchas militares para intentar guardar un cierto ritmo, hasta que llegaron los motores de arrastre, que ya permiten una grabación que no haga esos sobresaltos que podemos ver en las películas muy antiguas. Bueno, pues en esas primeras sesiones, y después de esa primera que empieza el 28 de diciembre de 1895, y hace decir a algunos autores que los hermanos Lumière son los últimos inventores y los primeros cineastas, había nacido algo que los mismos inventores no sabían realmente qué se iba a hacer con ello. No había una idea clara. Los hermanos Lumière sabían que, bueno, habían llegado a algo, pero que, desde luego, yo dudo mucho que en su mente estuviera la idea de que eso se podía transformar en ese medio de comunicación, en ese arte de síntesis total que después va a ser el cine a través de todo el siglo XX en sus posteriores desarrollos. Pues ahí está una de las razones, es que el cine nació en Francia. En el próximo año 2020 se celebrarán 125 años
del nacimiento del cine. 125 años ya. Un arte que es un arte de síntesis, un arte que recopila otras artes y que en poco más de 100 años seguramente ha evolucionado más que ninguna otra arte. Por lo cual, efectivamente, Francia tiene una importancia capital en la historia del cine, no solamente porque nace allí, no solamente porque empieza allí, sino porque inmediatamente se llegó a convertir en algo más que ese instrumento ingenuo que fue al principio. Y tenemos, por ejemplo, otro nombre que hay que recordar, que es el de Georges Méliès, que estuvo presente en una de esas primeras proyecciones, que tiene una historia fabulosa, maravillosa. Méliès quedó fascinado por el cine, él venía del mundo del teatro, de la magia, un hombre con una fortuna personal bastante importante, que se arruinó, llegó a la ruina porque creó unos estudios, hizo aproximadamente 500 películas, de las cuales más de la mitad están perdidas, películas muy cortitas, y bueno, era un gran artista, pero era un mal comerciante, y esa fue la razón por la cual se arruinó, y terminó vendiendo chucherías en la estación de Saint-Lazare en París, imaginaros. Él, que había tenido una fortuna personal para haber podido vivir prácticamente sin hacer nada, se dedica a este noble arte, se arruina, vende chuchería. Allí lo descubren, ya un poco mayor, le hacen un homenaje y a partir de ahí, bueno, pues se recuperó un poco la figura de Méliès, aunque siempre los que nos ha gustado el cine nos ha sorprendido que el día de su entierro solamente hubiera 2 directores de cine, Alberto Cavalcanti y René Clair, cosa que no parece normal, que quien había inventado los primeros trucos, había dado toda la magia al cine, no fuera acompañado en su último viaje. Centrándonos en el libro, ¿qué es lo que van a encontrar en este libro? Pues lo primero, la tarea que nos proponemos. Imagínense que desde que comienza la historia del cine, es decir, desde ese 28 de diciembre hasta ayer, aproximadamente en Francia se han hecho unas 20.000 películas, grosso modo. Y ahí es donde estuvo la participación de mi hijo con su conocimiento informático para establecer la lista completa con las fichas técnicas de esos casi 20.000 títulos. Desde luego, si no hubiese sido por Jorge, estaríamos todavía copiando a mano, con lo cual esta presentación sería en el año 2040, si es que llegábamos, ¿no? Y nos propusimos una primera cuestión, que fue una selección de películas que representaran, a nuestro juicio, a juicio de los 2 autores, lo que para nosotros era el cine francés. Claro, eso era una tarea absolutamente suicida, porque 125 películas sacadas de casi 20.000 títulos, sobre todo para personas que les gusta tanto el tema, realmente es estarse suicidando cada vez que uno está sobre la lista, porque es que nos gusta todo o casi todo, y hay que extraer. Entonces hicimos una primera selección de 125 películas, porque pensamos, 125 años en el 2020, vamos a hacer un libro con 125 películas. Y hicimos esa selección y nos pusimos a escribir. Pero nos fuimos a un libro que tenía más de 700 páginas. Cuando llegamos a la editorial puso que ya había aceptado y tal, pero puso la mano en la cabeza y dijo, bueno, esto es impensable que se pueda publicar tal cual. Es decir, y yo lo comprendo que efectivamente era una barbaridad. Entonces hicimos una segunda selección y nos quedamos en 80, lo cual fue la repetición del suicidio de la primera fase, segundo suicidio, porque claro, ya había que cortar sobre películas que son fundamentales, pero que no podían estar. Y tenía que quedar pues lo que para nosotros era verdaderamente la nata de la leche, es decir, lo que... Y aquí, bueno, pues hemos aplicado 2 criterios. Uno, que es un criterio de rigor académico, es decir, evidentemente hay una serie de películas que sería impensable que no estuvieran.
Si alguien que sepa un poco de esto abre el libro y no ve que están, por ejemplo, películas como Al final de la escapada, de Godard, La regla del juego de Renoir, o Los 400 golpes de Truffaut, bueno, esto para la basura directamente, porque estos no saben ni por dónde van. Entonces, esas películas tienen que estar, son películas canónicas, absolutamente indiscutibles. Pero nos hemos permitido incluir otras películas que están con nota alta, y explicamos por qué están en esta selección, pero, digamos, forman parte de esa subjetividad de la cual hablamos en la introducción del libro, que tiene que haber. Nosotros explicamos por qué están. Lógicamente, listas como esta, igual que los dos coautores hemos hecho esta, podría haber 50.000 más, donde variarían títulos. Unos se repetirían en todas y otros variarían. Bueno, pues esta parte subjetiva también nos interesaba mucho, porque a veces ha habido películas injustamente tratadas en la historia del cine, películas que han sido olvidadas injustamente, películas que no fueron apreciadas en su momento y que después sí han ido tomando relevancia. Y al final pues llegamos a lo que es el acuerdo con la editorial de estas 80 películas que para nosotros representan el cine. Entonces encontrarán, en primer lugar, bueno, hay un prólogo del profesor Arnaud, que es un colega del profesor Lucas Torre, especialista en cine, colega de la Universidad de Rennes en Bretaña, y que, bueno, entre otras cosas, tiene publicado un libro sobre la etapa francesa de Buñuel. Después viene nuestra introducción y después vienen las películas ordenadas por orden alfabético del título en español. A mí me hubiese gustado más que fueran ordenadas alfabéticamente. No pensábamos en la cronología, no queríamos la cronología, queríamos el orden alfabético. Yo hubiese preferido el orden alfabético de los títulos en francés, pero la editorial, que siempre maneja otros criterios distintos a los de los autores, prácticamente impuso que fuera el orden alfabético de los títulos en español. Bueno, al final el material de una forma o de otra está. Entonces se encontrarán con las películas ordenadas de la forma que he dicho. Primero una ficha técnica, después una breve sinopsis y después lo que es una amplia reseña. Había 80 películas, nos repartimos el trabajo, 40 cada uno de los autores, y allí pues nos liamos a escribir y salió pues este libro que tenemos aquí. El cine francés tiene dos fases muy definidas, tiene más, pero hay dos a las cuales quiero hacer referencia porque creo que son absolutamente fundamentales. Una sería la que podríamos llamar clásica, lo que se llamó de alguna manera cinema de qualité, cine de calidad, que quedó derrocada a final de los 50 por lo que fue la nueva ola, con esos jóvenes airados que llegaron con nuevas formas y nuevos bríos. Bueno, pues en esa etapa clásica están directores como Renoir, del cual he hablado hace un momento. Jean Renoir era hijo de Auguste Renoir, el pintor impresionista, y llama la atención que en una misma familia haya un padre absolutamente genial en el mundo de la pintura y un hijo genio absoluto en el mundo del cine. Es decir, no hay ni un director de cine francés o extranjero, cuando le hacen alguna pregunta sobre sus influencias, que no cite a Jean Renoir. Y es una persona absolutamente insustituible. Es decir, no puede no estar presente. Pero hay otras personas también importantes, incluso algunos polémicos. Bueno, cuando hablamos de cinema de qualité, enseguida nos llega a la mente un director que era Claude Tanlarat, que él fue el gran ilustrador de la gran literatura francesa. Un gran director de cine que en los últimos años fue más conocido por las polémicas políticas, porque se presentó a las europeas por el Frente Nacional, fue eurodiputado y tuvo que dimitir como vicepresidente de la Academia de Cine francés porque se atrevió ni más ni menos que a cuestionar
el tema del holocausto. En Francia cuestionar el holocausto pues evidentemente tiene sus consecuencias y sus repercusiones. Y a Claude Tanlaga pues le costó pues, tener que dimitir de esa vicepresidencia. Tenía tanto de genio como de polémico, y es curiosísimo. A mí me ha tocado escribir de una de sus películas que seleccionamos, que se titula La travesía de París. La travesía de París es una película sobre el momento de la ocupación alemana, donde un par de personajes tienen que llevar un cerdo cortado en trozos en 2 maletas para venderlo en el extraperlo. Y entonces ahí se cuenta un poco lo que son, bueno, pues las pequeñas miserias de un tiempo de ocupación, de hambre, de desesperación. Seguramente esa película en otra época a Claude Tanlaga hubiese costado bastante disgusto. Al final, bueno, se ha convertido en un clásico y es una gran película. Lo que pasa es que hay que leerla entre líneas y hay que verla con espíritu crítico. Aquí hemos salvado al director, al genio de la cámara, pero yo también digo algunas cosas que hay que decir cuando se habla de este personaje. Cuando esta época termina, se podrían citar mucho más, pero no vamos a aburrir aquí. Llegan, como decía, esa otra etapa brillante que es la de la nueva ola, la Nouvelle Vague, donde encontramos nombres como Truffaut, como Chabrol, como Godard, como Rivet, como Louis Malle. Por cierto, el único vivo y todavía en activo es Godard. Parece ser que la rebeldía conserva, ha sido el más rebelde de esa generación, el más inclasificable, y ahí está, con muchos años y todavía en activo. Es decir, que debe ser que la rebeldía es un medicamento extraordinario. Nosotros lo que hemos pretendido con este libro es ni más ni menos que hacer que quien lo leyera descubriera o redescubriera películas que le permitieran de alguna manera captar lo que ha sido el cine francés, que a fin de cuentas es y está considerado como la segunda cinematografía a nivel mundial. Industrialmente sabemos que la primera pues, es Hollywood, es Estados Unidos, pero por lo menos desde el punto de vista cultural, la segunda es Francia, con además índices de audiencia tremendos. Tened en cuenta que el 40% de los espectadores franceses ven películas francesas. Nosotros aquí estamos en un 17, 18, el año donde hay un torrente llegamos al 20, bueno, está la cosa ahí. En Francia el 40%, es decir, es una adhesión. Se dice que los franceses son muy chauvinistas, ojalá nosotros lo fuéramos un poco, también en la defensa de nuestras cosas, que las tenemos muy buenas, y fuéramos capaces de defender con ese mismo ahínco nuestros productos. Los franceses el 40%. Y vemos cómo películas francesas compiten con el cine norteamericano y sin problema. Bueno, como decía, en esa segunda fase, que es la nueva ola, hay un cambio totalmente de estilo. La cámara sale a la calle, es un estilo que se acerca mucho más a querer contar la vida tal y como es, menos decorado, menos adaptaciones literarias, más o menos rimbombantes, y más hablar de personajes reales que uno pueda reconocer en la pantalla y más cercano a uno mismo. Yo espero que desde luego este libro, a quien lo lea, que además no tiene por qué engullérselo de una manera total, nosotros lo hemos construido de tal manera que se pueda saltar de un capítulo a otro. Es decir, bueno, en un momento dado tengo ganas de saber sobre tal película, pues me voy a ella, lo leo y fuera. Un amigo que ha tenido ya ocasión de leerlo me decía que precisamente ahora estaba recopilando películas y volviendo a ver películas. Algunas eran descubrimientos para él, otras eran redescubrimientos, pues lo que pretendíamos. Y lo que no pretendíamos, desde luego, era hacer un libro para eruditos. Nos parecía inútil, absurdo, es decir, un libro para 4 personas nos parecía perder el tiempo.
Entonces hemos utilizado un lenguaje sencillo, asequible, no hemos avasallado con datos, ni fechas, ni nombres, hemos puesto justo lo necesario para que lo pueda leer igual el profesor de universidad que la persona de a pie que le gusta el cine y que quiere saber algo sobre algunas películas y no tiene por qué tener 3 doctorados para leer el libro. Es un libro absolutamente asequible, que es lo que nosotros queríamos, con lenguaje claro y con conceptos entendibles por todo el mundo. Yo creo que eso, pues la verdad que lo hemos acertado. Yo creo que eso hemos sido capaces de hacerlo. Y para terminar, para hacerle caso a mi mujer, aunque no está aquí, pues ya terminar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues la respuesta es muy fácil y eso sí que lo voy a resumir rápidamente. Yo soy de los que pienso que la historia del siglo XX hubiese sido totalmente distinta si el cine no hubiese existido. Totalmente distinta. No solamente por los ratos de diversión que nos ha proporcionado, no solamente por lo que nos ha enseñado, no solamente también por las mentiras que nos da, porque a veces el cine también miente y manipula, no lo olvidemos. El cine hay que verlo siempre con espíritu crítico. Pero es verdad que ha estado a lo largo de todo el siglo XX siendo testigo y notario de la vida, de los acontecimientos que han ocurrido, y han sido muchos durante todo el siglo XX, algunos terribles. Y imaginaros, pararos a pensar un momento que el cine no se hubiese inventado y poneros a pensar en situaciones concretas. Os daréis cuenta que nuestra vida hubiese sido distinta. Yo no sé si mejor o peor, yo creo que peor, nos hubiésemos perdido algo, pero desde luego hubiese sido distinta. Porque además no hay que olvidar, y termino con la cita de un gran director americano, en este caso, aunque de origen europeo, de origen italiano en concreto, que era Frank Capra, decía que en el mundo existían 3 lenguajes universales. Uno era la música, otro eran las matemáticas y decía, y por supuesto, otro el cine. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Serafín por esta intervención. Decía que temía hacerse tedioso, que temía que esto se alargara mucho. Decirle que yo una vez estuve aquí, empezaba Juan Bautista Carpio, luego seguía Serafín Pedraza y acababa Antonio García Ruzo. Pues nada, estamos aquí todavía. O sea que después de eso yo creo que cualquier cosa, además hablando de Felipe V, o sea, una cosa que todavía podemos estar aquí. Así que no ha sido para nada tedioso. Así que si alguien quiere plantearle alguna cuestión relativa al libro, además, pues que mejor ocasión, y si no, pues pasamos a debatirlo con una cervecita que también es de recibo. Bueno, podría haber hecho lo que le oí una vez a un escritor que decía, bueno, yo lo que quería decir está en el libro, así que se lo leen y terminamos con la presentación. Bueno, eso hubiese sido una falta de respeto para el público y no quería caer en eso. Bueno, lo hemos pensado, pero yo en esto voy a ser sincero. Ahora mismo tengo por medio 2 proyectos más que no tienen nada que ver con el cine y ahora quiero alejar mi mente del cine. Eso, es decir, ahora mismo plantearse, lo hemos hablado, y es posible que en un futuro se haga, pero yo ahora mismo quiero hacer otra cosa que no tiene nada que ver con el cine. ¿Sí? Amigo Serafín, tú te diste a conocer aquí, creo que si la memoria no me falla, viniste a final de 1980 aquí a Pozo Blanco. Principios del 81. O principios del 81, más o menos. Y yo recuerdo, porque fue un año y medio antes de que yo me fuese a la mili, al servicio militar, que te conocí a través de la emisora municipal hablando de cine. Y sobre todo del cine de los salesianos, donde hay una figura también muy importante, que ese colegio que era don Lorenzo Santa Cruz. Tú ahí realmente conviviste con él, no sé si hay... No,
Cuando yo llegué, don Lorenzo ya no estaba. Lamentablemente no lo conocí. Seguramente es una persona con la cual hubiese tenido largas conversaciones, como con mi colega Lucas Torres. Pero todo lo que me han hablado de él han sido maravillas. De tal manera que cuando Paco, Jesús Javier y yo hicimos el cómic de los 100 años de cine, se lo dedicamos a don Lorenzo. Ellos sí la habían conocido. Yo sí estuve en la directiva de Cineclub Don Bosco en la última etapa, Sí. antes de irme a la universidad. Y luego, claro, como consecuencia de aquello, montamos un cineclub que duró poco tiempo porque lo hicimos en el cineclub en el Cine San Juan. El último año de vida del Cine San Juan, hicimos un proyecto de colaboración y creamos una asociación, un cineclub, Cineclub Artis. que fue consecuencia directa, claro, de la formación, digamos, del cineclub. Yo cuando llegué al Cineclub Don Bosco, que fue a los pocos días de llegar aquí, pues bueno, yo pregunté y me dijeron, bueno, ahí hay gente que está con el tema. Pues estaba con el Cineclub Don Bosco el grupo Jara, el grupo de teatro. Llevaban su grupo de teatro y estaban también con las proyecciones. Y ahí, bueno, pues hicimos una gran amistad todos. Bueno, teníamos medio la misma edad. Me acuerdo que después nos casamos todos medio por la misma época y tuvimos hijos medio por la misma época. Y efectivamente, después, cuando ya terminamos en el Cineclub Don Bosco, se creó el Cineclub Artis. Recuerdo además las primeras películas que se proyectaron en el Cine San Juan. La primera fue La Naranja Mecánica, de Kubrick. La segunda fue El Corazón del Bosque, de Gutiérrez de Aragón. Y la tercera, La Noche de los Muertos Vivientes, de Romero, de Jorge A. Romero. Además, reinventamos en ese momento, Paco se acordará, los programas de mano que se daban antes en los cines y que habían desaparecido, y los hacíamos, bueno, imprenta. Esos tres primero se hacen en imprenta, pero salía tan caro que después ya se hicieron fotocopias y después ya se dejó, porque bueno, el negocio no daba para mucho. Y luego también, quizás tu gran pasión, tu gran hobby ha sido el cine, de siempre. Diferencia. Sí, bueno, yo he tenido dos grandes pasiones que han sido la literatura y el cine. Son las dos que he llevado al mismo tiempo. Bueno, la literatura es una cosa más íntima, ¿no? Es decir, uno lee en solitario. Además, yo soy de los maniáticos que les gusta leer en pleno silencio. Por ejemplo, mi mujer pone música de fondo y lee. Yo soy incapaz de hacerlo. Yo tengo que tener silencio total. Y eso ha sido siempre las dos pasiones que he llevado para adelante, sí. Y bueno, lo de la radio, bueno, yo voy a recordar aquí, tengo algún programa grabado ahí en cinta de cassette y recuerdo, por ejemplo, a Ángel. Sí, Ángel, que, bueno, pues algún programa hicimos conjuntamente. Después, bueno, con Paco también hice algunos programas. Bueno, hubo un tiempo donde efectivamente íbamos mucho por la radio. Éramos jóvenes, éramos inexpertos y teníamos mucho tiempo libre. En el fórum de don Lorenzo Santa Cruz, los que tuvimos la suerte de asistir y de ver muchas películas con él y compartir después los coloquios, lo recordaremos toda la vida. Afortunadamente, después tú, Serafín, retomaste esta actividad. También disfrutamos muchísimo contigo, porque cuando una película la ves y después hay un coloquio y ves los detalles y ves, eso cambia totalmente la forma de ver el cine. Yo, Serafín, creo que esta actividad en Pozo Blanco se podía retomar. ¿Se lo contamos? Y que los que la hemos vivido y los que hemos participado en ella, desde luego el recuerdo que tenemos es imborrable. Bueno, aquí tenéis la persona... Bueno, a ver cómo contamos esto. ¿Contamos lo que nos ha pasado? Se iba a retomar este año, tenía fecha y hora y día y personal para retomar la actividad, pero tuvimos la suerte de hacerlo con todo el cariño
de que nos coincidió con el cine rural de Dos Torres y por respeto nos pareció bien suspenderlo y Serafín era parte de ese acto. Entonces ahora mismo está en el aire, pero lo teníamos todo reservado, todo aprobado, todo para salir a la calle cuando vemos que coincide y nos pareció por respeto, porque a todos nos gusta que nos respeten nuestros actos, que al coincidir en fechas pues se retiró. Pero el proyecto está ahí, está aprobado, y es cuestión de poner una fecha que no coincida con otro evento similar y que puedan participar, pues bueno, vamos, por supuesto Pedro Lea, que ha venido varias veces, estaba entre ellos, había gente reconocida que nos iba a acompañar. Y esto fue hace, pues, justo hace un mes. Iba a ser hace un mes y no pudo ser porque nos tenemos que respetar entre pueblos, porque a todos nos gusta que nos respeten. Y Serafín estaba detrás del proyecto, como no iba a ser de otra manera, conté con él desde el primer momento. Así que queda en el aire, a falta de ponerle fecha que seguramente en otoño le podamos dar forma a repetir y retomar esa actividad. Bueno, yo estaba en el proyecto como pinche, ya que es lo que me corresponde en estas cosas, yo ya soy un simple pinche en estas cosas. Pero encantado, Rosario sabe que lo que necesite y estoy para colaborar. A mí me gustaría preguntarle a Serafín dos preguntas, una que sé la respuesta porque se la hice ese primer día, que es ¿cómo y cuándo escribe Serafín Pedraza? Porque yo que en algo lo conozco, me resultaba curioso saber cómo y cuándo él se enfrentaba a ponerse delante del papel. Y otra que no la sé, que es de qué forma ha influido el cine en nuestra localidad en los últimos 30 años. Yo me acuerdo de muy pequeñito, el cine San Juan, el cine de verano, el cine Pósito. Hoy en día que prácticamente no existen cines en ningún otro sitio de la comarca. ¿De qué forma crees tú desde tu visión, desde tu perspectiva, que ha podido influir en el desarrollo que tenemos como vallesanos? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, soy un desastre. Yo escribo a cualquier hora. Es decir, que no... los que se dedican a esto de verdad, yo no soy escritor, yo soy un auténtico amateur, nada más, de poca monta. Los que se dedican a esto de verdad dicen que hace falta una cierta disciplina y bueno, pues tienen horas y tal, y eso no. Yo no eso, puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, puede ser por la noche, puede ser... Además, bueno, yo comentaba, por cierto, con Álvaro, al cual aprovecho ahora mismo, se me ha olvidado, pues, está con nosotros Álvaro, que bueno, ha venido de Córdoba y quería agradecerle el esfuerzo que ha hecho para estar aquí con nosotros. Le comentaba que yo tenía grandes dificultades para escribir directamente en la pantalla del ordenador. Entonces, escribo a mano, lo paso al ordenador, saco la copia para corregir, meto las correcciones en el ordenador, lo cual es un proceso muy farragoso, pero es que soy incapaz de escribir directamente en la pantalla del ordenador. Es decir, pero nada, ni este libro, ni un artículo, ni nada. Es decir, yo empiezo a ver las letras salir en la pantalla y ya me despisto. Entonces necesito mi taco de papeles, mi bolígrafo y escribir. Entonces, bueno, pues eso a las horas que... No tengo una disciplina particular para eso. En la segunda pregunta. En Pozoblanco hay muchas cosas de las cuales nos podemos sentir muy orgullosos de siempre, no de ahora, de hace muchísimos años. Pero hay una, desde luego, que es absolutamente irrebatible. Si trazan una línea que pase por Córdoba capital y tachamos toda la parte norte de la provincia, solamente nos encontramos con un cine que tenga actividad durante todo el año. Y está en Pozoblanco. Está en Pozoblanco. Es decir, tened en cuenta que durante muchos años han desaparecido todos los cines en todos los pueblos. En Pozoblanco hubo hasta 3, no sé si 4 en algún momento. 3 seguro. 4 incluso, ¿no? Yo cuando llegué ya solamente quedaba el cine San Juan, bueno, y el cine de verano, que en una época pues esperábamos, desde luego, porque ya no había cine San Juan y esperábamos que llegara el verano para poder ver películas y tal. Bueno, pues ahora hay un cine que funciona todo el año. Eso es casi una cosa tremenda
porque incluso en las capitales de provincia han desaparecido montones de cine. Álvaro, que conoce bien el tema cordobés, pues como en el centro ya no hay cine, en lo que es el casco urbano, y bueno, hay multicine en las afueras, ¿no? Pero han desaparecido muchos cines. Es decir, el negocio del cine se ha reconvertido por muchas razones. Bueno, pues está el consumo casero. No es que se vea menos cine, se ve muchísimo cine. Está el consumo casero, de la piratería no vamos a hablar porque nos llevaría muy lejos, lo que es la descarga y tal. Y después últimamente hay un fenómeno muy curioso, que es el de las series. Se ven más series casi ya que cine. ¿Por qué? Porque quizás sea verdad lo que decía un crítico, que el talento se está refugiando en las series más que en los largometrajes. Y se está viendo muchas series y menos películas. Bueno, eso hay plataformas que lo han descubierto, como Netflix. Insisto, Netflix no tengo ninguna acción, o HBO o tal, que tampoco, pero que lo han descubierto y están precisamente ofreciendo esos productos. Películas también, pero sobre todo muchas series, de las cuales, por cierto, algunas son magníficas. Yo, mis hijos y mi yerno y tal, en su momento me hicieron descubrir Juego de Tronos, y bueno, estoy esperando ya que llegue la próxima entrega, ¿no? Realmente se hacen series muy buenas. Sí, de hecho, hombre, ahí, volviendo a lo que es el Cine Club, la historia de Pozo Blanco y la historia del Ayuntamiento de Pozo Blanco, tendríamos que recordar la figura de don Luis García Tirado, que presentaba el Cine Club hace muchos años, y era el mismo, el propio alcalde, el que presentaba las películas en lo que es el cine pósito actual, pero que era el pósito antiguo, ¿no? Entonces la tradición viene de hace mucho tiempo, y la afición al cine en Pozo Blanco viene de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, en Pozo Blanco hubo un cineclub que se llamaba el Cineclub Faro, que estuvo precisamente en el Pósito. Si se rastrea el Cronista del Valle, efectivamente lo que dice Rafael, nos encontraremos con muchas reseñas de las películas que se proyectaban, y a mí me llamó la atención, lo hemos comentado varias veces Rafael y yo, de ver, por ejemplo, eso a don Luis García Tirado como presentador de las películas. Don Luis es que abarcaba mucho, incluso el tema cinematográfico. Y después, bueno, en el Pósito, pues hay más cosas. Por ejemplo, bueno, hubo una época, y Rafael la conoce bien porque él estuvo al frente de esa cuestión, en que el ayuntamiento se tiró para adelante y bueno, pues reformó. Fue la primera reforma que se hizo del Pósito. Creo recordar que compraron las butacas de un cine que había desaparecido, ¿no? En Aguilar de la Frontera, y el ayuntamiento gestionó directamente el cine. El encargado era Rafael, y por cierto, hacía superávit. Yo recuerdo haber visto llenos completos en ese cine, y mucha gente que iba. Sí, ha habido hasta, bueno, pues hasta llegar a la reforma que se hizo, que fue la que se inauguró en enero del 98. Pero sí, ha habido siempre mucha afición al cine en Pozo Blanco. Yo lo que recuerdo en los ya 37 años que llevo viviendo en Pozo Blanco, ha habido siempre mucha afición al cine, y muy buenos aficionados, porque no es solamente el número, sino la calidad de los aficionados. Realmente gente que sabe lo que va a ver, que es capaz de ver más allá de lo que se ofrece. Muy bien, verdaderamente a mí eso me llamó mucho la atención en su momento. Pues bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en el Cineclub Don Bosco se proyectaban cosas que, bueno, a lo mejor hoy no sé yo si las aguantaríamos. Yo qué sé, El gabinete del doctor Caligari, que es una película muda de los años 20. En fin, eso para cinéfilo muy tal, yo me lo vuelvo a tragar, pero bueno, ya, claro, pero bueno, pues en aquel entonces se iba y se veían esas películas y se disfrutaba con eso. Era también una época donde los cineclubs estaban muy de moda. Era un momento donde en los cineclubs se hablaba de cine y se hablaba de más cosas también. El cine era un poco la plataforma para hablar de más cosas.
Yo me acuerdo antes de venir a Pozo Blanco, donde estaba en algún cineclub más, y bueno, se hablaba de cine y claro, como la situación era la que era, se aprovechaba ya también para hacer una lectura política de la película. Es decir, que claro, pues lógico, es decir, que cada momento... Ahora ya no hay necesidad de proyectar, yo qué sé, todos los hombres del presidente para hablar de temas sobre la libertad de expresión o tal, ¿no? Pero hubo momentos donde el cine sirvió un poco para eso, para fomentar el debate en torno a cosas que a lo mejor nos faltaban. Sí, yo quería, Serafín, hablar un poquito, sí. Si me permiten leer lo que escribe sobre Buñuel. La película es una película que a mí me pareció emblemática, aunque está llena de sueños en el mundo lírico, que es El discreto encanto de la burguesía. Eso lo hace mi colega Torres. En el año 72. Y que esa reseña no es mía. Bueno, pues. Pero bueno. La voy a leer como si fuera mía. Dice así. Escribir sobre esta película significa para mí volver a recordar mi adolescencia a principios de los años 70 en los suburbios parisinos. Cuando mis amigos del cole, algunos hijos de comunistas, otro que recuerdo ahora de un anarquista y no tequista, se burlaban de mí porque era español y me decían, recordaré toda mi vida aquella frase asesina que me repetían a la luz. En España no hay nada, solo crece en tierra. Esta era la imagen de España en Francia, un país inculto en sentido propio y figurado, atrasado, tercermundista, cortado del mundo. Yo, añade, para defender al país de mis antepasados, echaba mano de Picasso, de Dalí, y acudía como no a Buñuel, porque sus películas eran la vanguardia del cine moderno y fascinaban propios y extraños. No podían decir que Buñuel fuera un director franquista, y así yo le recordaba al anticlericalismo de Viridiana. No podían decir que Buñuel no era de izquierda. Así que Buñuel se transformó, y esto me interesa subrayarlo, en banderín de la cultura española en Francia, ni más ni menos. Quisiera que se centrara un poquito de tu último, la frase última. Banderín de la cultura española en Francia, ni más ni menos. Bueno, el caso de Buñuel es un caso muy peculiar, porque él empieza, bueno, Buñuel es del grupo surrealista, coincide con Dalí en la residencia de estudiantes, con Lorca, era amigo de Lorca, de Dalí, de bueno, todos que andaban por allí, y empieza a hacer cine. Su primera película es del año 1928, que es El perro andaluz, con un guión de Dalí. Bueno, el guión lo hacen entre Dalí y Buñuel rueda la película. Por cierto, le sentó muy mal a Lorca, porque eso de un perro andaluz él se dio por aludido. Y bueno, pues nada. Después de esta película hizo otra en el año 30, que es La Edad de Oro, también producción francesa. A partir de ahí vuelve a España, que es cuando rueda en el año 32 el documental sobre las Urdes. Y prácticamente él tiene una actividad como productor más que como director en una serie de años. Hasta que, bueno, después va al exilio, termina en México, por abreviar un poco, y el final de su vida pues es en Francia. Son producciones francesas, entre las cuales está El discreto encanto de la burguesía, que es el único Oscar que gana Buñuel. Y es curioso, ese Oscar los franceses lo reivindican porque era una producción francesa, iba en la escudería francesa, y nosotros los españoles lo reivindicamos porque Buñuel era de Calanda, con lo cual evidentemente algo nos tocaba. Esa etapa además coincide con un gran guionista que es Jean-Claude Carrière, que es además el que después redacta sus memorias. Las memorias de Buñuel no las escribe él directamente. Tiene largas entrevistas con Jean-Claude Carrière, le va contando, y es después Jean-Claude Carrière el que escribe las memorias de Buñuel, que llevan por título Mi último suspiro, y que por supuesto se las recomiendo porque son una auténtica gozada. Solamente les voy a contar una anécdota para que veáis de qué depende muchas veces la vida de una persona. En el año 32, cuando Buñuel está rodando Las Urdes, Tierra sin pan, que fue una película después prohibida por el gobierno de la República, porque claro, aquello era
absolutamente atroz lo que era la vida en las Urdes, nada que ver con lo que hoy podemos comprobar. El gobierno entendió que aquello no se podía exhibir de esta manera y se prohibió la película. Buñuel durante el rodaje descubre un monasterio en una zona que se llama Las Batuecas, que está allí al comienzo de las Urdes por la parte salmantina, un monasterio que había sido desamortizado por la ley Mendizábal y cuyo propietario vivía en Salamanca. Entonces, bueno, se plantea que ese sería un buen retiro para él y negocia para comprarlo. Y precisamente fijan fecha para ir al notario. Imaginaros, la fecha en que Buñuel tenía que ir de Madrid a Salamanca para firmar la escritura era el 18 de julio del 36. Es decir, si Buñuel hace ese viaje, seguramente el resto de la obra hubiese terminado rápidamente. En cambio, imagina, por ejemplo, Buñuel fue productor de José Luis Sanz de Heredia, en los inicios de Sanz de Heredia, y a lo mejor es un director que a alguno no le suena, pero si le digo que Sanz de Heredia fue el director de la película Raza, con guión de Jaime de Andrada, alias Francisco Franco, ya seguramente le suene un poco más. Y la única película que se hizo con un guión de Franco, pues la hizo José Luis Sanz de Heredia. Bueno, pues Buñuel, que había sido su productor, lo salva. Sanz de Heredia estuvo prisionero en una checa en Madrid y quien le salva la vida fue Buñuel. Sí, lo digo porque también no hay que olvidar que muchas veces hubo también gestos de este tipo, incluso en momentos tan trágicos, tan difíciles como aquellos, donde los mismos artistas se ayudaron incluso siendo de bandos distintos. Pues no olvidemos, por ejemplo, la familia Rosales intentando salvar a Lorca, siendo la familia Rosales falangista y Lorca tal. Sí, porque muchas veces se quiere hacer una enmienda a la totalidad, algunas cosas, y no. Hubo gente que tuvo, de un lado y de otro, pues gestos verdaderamente honorables y honrosos. Y bueno, cuando termina, ya para terminar con tu pregunta, cuando Buñuel termina sus años en Francia y hace sus últimas películas, que son la materia del libro de Arnaud, el que ha hecho el prólogo de este libro, él era ya un director absolutamente reconocido y que realmente, bueno, pues ahí están auténticas obras maestras como Belle de Jour, como El fantasma de la libertad, como Ese oscuro objeto del deseo, que bueno, son películas absolutamente irrepetibles. Aunque bueno, hay una que siempre los críticos le criticaron un poco, que es El fantasma de la libertad. Algún crítico decía, bueno, este guión, si lo lleva un productor o otra persona que no fuera Buñuel, seguramente se lo hubiesen rechazado, ¿no? De verdad, una película bastante compleja, ¿no? O productos como por ejemplo La Vía Láctea, donde Buñuel demuestra que aún definiéndose ateo, como todo el mundo que sepa algo de Buñuel sabe que su frase era soy ateo gracias a Dios, pues que para un ateo como él era un gran conocedor de la teología. La Vía Láctea es una película absolutamente profunda y dilatada sobre lo que son temas de teología, de herejía y tal. Una película magnífica, por cierto. O sea, es un momento de madurez creativa donde, bueno, pues ya Buñuel pues está. Aunque, bueno, pues había hecho en España dos cosas. Por ejemplo, había rodado Tristana en Toledo. Y bueno, está el caso Viridiana. El caso Viridiana es un caso tremendo, porque Buñuel trae el guión a la censura, se lo aprueban, es decir, que los censores seguramente lo leyeron mal. Buñuel hace la película, va al Festival de Cannes, le dan la Palma de Oro, y cuando le dan la Palma de Oro se dan cuenta de que aquí las autoridades españolas se dan cuenta de que la película no es lo que ellos pensaban. Claro, una monja que se sale, tal, que después... Bien, no vamos a contar nuevamente la historia de Viridiana, una película tremenda. Y supone la dimisión del director general de cinematografía, y casi llegó la cosa hasta el ministro,
que si no recuerdo mal en esa época estaba ya Fraga de ministro de Información y Turismo. Pero fue un cambalache tremendo, ¿no? Con Buñuel Franco tuvo una frase que era porque, claro, los asesores de Franco decían, aquí está este Luis Buñuel, ¿qué tal?, que es comunista y tal, y Franco, por lo que se ve, decía, no es comunista, es un mal español. Es un personaje verdaderamente curioso, pero es el gran director español, Yo por eso quiero recordar que en el año 96 el Ayuntamiento de Pozo Blanco... ¿Tú estabas ya en el 96? No estabas todavía. En el año 96 el Ayuntamiento de Pozo Blanco tomó el acuerdo de poner una calle a Buñuel aquí, porque el año 96 era el centenario del cine español. El cine empezó en el 95, final del 95, en Francia, y en España la primera proyección es en el 96. Era el centenario del cine español y bueno, pues le pusimos una calle a Buñuel, por cierto, por unanimidad. Un acuerdo por unanimidad. En el que no tuviste nada que ver. Sí, fue una propuesta mía y fue por unanimidad. Yo creo que fue acertado de que tuviéramos una calle. Yo sí estaba. Efectivamente, porque me acuerdo que el portavoz del PP era Mateo Quirós. Sí, efectivamente, y estaba. Y fue, ¿te acuerdas que fue por unanimidad? Sí. Muchas cosas fueron por unanimidad, muchas. Yo lo que sí creo que si seguimos preguntando a la Serafín nos puede pasar como la noche ese con Lucas Torres. El libro y nos dan las 7 de la mañana. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer.